Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy realmente emocionada de que estén aquí conmigo hoy. Como siempre he preparado algo que espero les atrape y los deje pensando, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les resultará fascinante y quizás un poco revelador. Vamos a hablar de, ya lo han leído en el título, vamos a hablar de Can Yaman y su madre, Gulden Yaman. Pero no nos vamos a quedar en la superficie de las fotos cuidadosamente seleccionadas de Instagram, ni en los jugosos chismes que a menudo inundan los tabloides de farándula. Hoy nos aventuraremos a explorar una historia mucho más profunda, una historia que para algunos podría ser una revelación un tanto oscura, algo que tal vez no esperábamos descubrir y que sin duda nos dejará reflexionando. Prepárense porque vamos a desentrañar la compleja dinámica que existe entre Can Yaman y su madre, y cómo esta relación ha tejido su camino a través de su vida, su carrera, y sí, incluso en la imagen que tenemos de él como estrella internacional. Antes de que nos lancemos a este análisis, quiero invitar a aquellos que son nuevos por aquí a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exploraciones e investigaciones y por supuesto, que dejen sus comentarios al final del vídeo. Su opinión es sumamente valiosa para mí, y leer sus reflexiones me encanta y me ayuda a seguir creando contenido que realmente les interese. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar a desenmarañar esta historia que estoy segura, no nos dejará indiferentes. Can Yaman. El nombre resuena con un eco de galán turco, de protagonista de telenovelas que han conquistado corazones en todos los rincones del mundo. Lo conocemos por su carisma arrollador, su físico imponente que parece esculpido por los mismos dioses, y por esas actuaciones que para muchos son capaces de derretir hasta el corazón más frío. Lo hemos visto brillar en pantallas que se han convertido en fenómenos globales, lo hemos admirado en sesiones de fotos que rozan lo irreal, como si hubieran escapado de un sueño. Incluso lo hemos observado interactuar con sus fans, siempre con esa sonrisa que deslumbra y esa energía que contagia. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa fachada de perfección cuidadosamente construida? ¿Qué hay en el interior de ese hombre que, a simple vista, irradia seguridad y confianza en sí mismo? Bueno, hoy vamos a intentar levantar esa primera capa superficial y a explorar una parte de su vida que, aunque es celosamente guardada en el ámbito privado, es crucial para comprender quién es realmente Can Yaman. Y es precisamente en este punto donde entra en escena su madre, Gulden Yaman. La relación entre Can y su madre es, para ser diplomática, sumamente compleja. No nos encontramos frente a una historia de amor incondicional y complicidad como la que normalmente esperaríamos ver entre una madre y un hijo, al menos no en el sentido más convencional. Hay una serie de elementos que nos hacen sospechar que esta relación está lejos de ser un cuento de hadas y que, de hecho, ha marcado profundamente la trayectoria vital de Can. Hay quienes incluso se atreven a afirmar que esta dinámica familiar es la clave para entender muchos de los comportamientos del actor, tanto en la vida pública como en la privada. Una relación que, según ciertos observadores, parece estar cargada de presiones, de expectativas inmensas y hasta cierto control que resulta difícil de ignorar. Para empezar a desentrañar esta madeja, es esencial entender que la familia de Can no es una familia típica, al menos no bajo los estándares occidentales. Los Yaman provienen de un entorno social y cultural sumamente tradicional, y como suele suceder en muchas familias con raíces culturales tan profundas, la figura materna ocupa un lugar de gran importancia en la vida de los hijos. En el caso particular de Can, se comenta que su madre, Gulden, ha tenido una influencia monumental en sus decisiones desde que era un niño, y que esa influencia no ha hecho sino persistir y consolidarse con el paso de los años. No estamos hablando de una influencia sutil y comprensiva, sino de una influencia que en muchos casos se percibe como restrictiva, limitante y para algunos incluso asfixiante. Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que Gulden ha sido la encargada de administrar la carrera de su hijo, desde sus humildes inicios hasta su consolidación como estrella internacional. Y aunque en un principio esta decisión pueda parecer lógica y comprensible para ayudar a un joven actor a navegar por el intrincado mundo del espectáculo, la realidad es que esta administración ha estado, según muchas voces, marcada por un control excesivo que ha ido más allá de lo que normalmente esperaríamos de un manager profesional. Se dice que Gulden ha sido sumamente meticulosa con cada aspecto de la carrera de Can, desde la elección de sus proyectos cinematográficos y televisivos, pasando por el manejo de sus redes sociales, hasta la construcción y mantenimiento de su imagen pública.
Esta vigilancia constante que roza lo obsesivo, según algunos, podría haber contribuido a que Khan se sintiera constantemente presionado para cumplir con ciertas expectativas, no solo las suyas propias, sino también, y quizás principalmente, las de su madre. Además se han filtrado informaciones sobre ciertas actitudes de Guldem que, por decirlo de manera elegante, no son precisamente las de una madre comprensiva y tolerante, dispuesta a apoyar a su hijo incondicionalmente. Se han reportado incidentes en los que la madre ha intervenido de forma directa en la vida personal de Khan, desde sus relaciones sentimentales hasta sus amistades más cercanas, mostrando una clara y marcada preferencia por aquellas personas que ella consideraba, por diversas razones, adecuadas para su hijo. Y esto, como es natural, ha generado no pocos roces y tensiones entre madre e hijo, y entre ella y las personas cercanas a Khan. También se rumorea que Guldem ha tenido un papel significativo en algunas decisiones empresariales que no siempre han favorecido los intereses de Khan, pero que, por el contrario, sí han beneficiado a la familia en general, dejando a Khan en una posición comprometida y con la sensación de no tener el control real sobre su propia carrera y sus propias finanzas. La historia de Khan Yaman, si la observamos con atención, es la de un hombre que ha alcanzado un éxito impresionante a nivel mundial, pero que al mismo tiempo parece estar atrapado en un laberinto de expectativas y presiones impuestas por su entorno familiar. Si analizamos su trayectoria vital, podemos ver cómo las inseguridades y las presiones que ha experimentado a lo largo de su vida, especialmente a través de la compleja relación con su madre, han moldeado su personalidad y, en consecuencia, su comportamiento. Su necesidad constante de aprobación, su búsqueda incesante de reconocimiento, su dificultad para establecer relaciones estables y duraderas, e incluso su tendencia a reaccionar de manera impulsiva en ciertas ocasiones, podrían ser interpretadas como manifestaciones de esas experiencias tempranas y de las dinámicas familiares que han marcado su vida. Y ojo que en ningún momento estoy sugiriendo que la madre de Khan sea una persona malvada, ni mucho menos. Seguramente ella actúa con las mejores intenciones, desde su perspectiva particular y basada en sus propias experiencias de vida. Pero la realidad es que esa forma de criar y de relacionarse, que puede ser muy común y aceptada en determinados contextos culturales, no siempre resulta ser la más sana ni la más beneficiosa para el desarrollo emocional de un hijo, especialmente cuando ese hijo se convierte en una figura pública y está constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de la opinión pública en general. La presión que esto genera en un joven adulto puede llegar a ser abrumadora, y si no se cuenta con un entorno familiar que sirva como refugio, la situación puede volverse aún más complicada. En muchas culturas, la figura de la madre se asocia instintivamente a la protección, al amor incondicional, al apoyo constante y a la comprensión. Pero en la historia de Khan, la figura materna parece estar más ligada a la exigencia, al control, a la presión y a la imposición de expectativas, lo cual es un contraste notable con la imagen idealizada que se suele tener de una madre. Y esto, sin lugar a dudas, ha dejado una huella profunda en la vida del actor, una marca indeleble que influye en su forma de ser y en la manera en la que se relaciona con el mundo. Incluso algunos han llegado a especular que la famosa frase de Khan, «Soy un hombre de 30 años que vive con su madre», que aunque dicha en un tono humorístico podría esconder una realidad mucho más compleja y menos graciosa de lo que parece a simple vista, y que revela una dinámica familiar que va más allá de una simple convivencia. Ahora bien, no todo es negativo en esta historia. También es crucial reconocer que la madre de Khan, a su manera, ha sido un pilar importante en su vida. Ella ha sido quien lo ha apoyado en sus inicios, quien lo ha alentado a perseguir sus sueños, quien ha estado presente en los momentos difíciles y quien ha sacrificado mucho por él. Y aunque esa forma de apoyo pueda ser cuestionable desde nuestra perspectiva, seguramente para Khan es una manifestación tangible de amor y protección, aunque esa protección tenga matices de control y presión que no necesariamente resultan positivos. La historia de Khan es un claro ejemplo de cómo las relaciones familiares, especialmente la relación con la madre, pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de una persona, y cómo esas dinámicas familiares, a veces disfuncionales, nos pueden llevar a actuar de maneras que no entendemos completamente. Es importante recalcar que no estoy sugiriendo que Khan sea una víctima indefensa de su situación. Él es un adulto con plenas capacidades y tiene la posibilidad de tomar sus propias decisiones y de cambiar el rumbo de su vida. Pero al conocer mejor su historia y la compleja relación que mantiene con su madre, podemos entender de forma más profunda muchas de las actitudes y comportamientos que hemos observado en él, tanto en la vida pública como en la privada. Y quizás al entenderlo mejor podemos empatizar un poco más con él y con las luchas que enfrenta día a día.
Porque al final del día todos tenemos nuestras propias batallas y nuestros propios demonios internos, y la historia de Khan, por muy pública que sea, no es tan diferente de las historias de muchos de nosotros, aunque él tenga el privilegio de brillar en los escenarios mundiales. En la industria del espectáculo es muy común observar cómo las relaciones familiares, especialmente la relación con los padres, pueden influir de forma determinante en la carrera y en la personalidad de las celebridades. Algunos padres se convierten en managers de sus hijos, algunos los presionan para que sigan sus pasos, y otros los apoyan incondicionalmente en sus aspiraciones. Pero en el caso de Khan Yaman y su madre, la relación parece ser una mezcla compleja y conflictiva de todo esto, con un toque extra de control y presión, que no es nada saludable. Y esto, sin lugar a dudas, ha influido en la imagen que tenemos del actor y en la forma en que se relaciona con el mundo exterior. Es fundamental recalcar que todo esto es una interpretación basada en la información que ha llegado hasta nosotros, a través de fuentes públicas y de algunos rumores que circulan en torno a la figura de Khan Yaman. No conocemos la historia completa, ni los detalles íntimos de su vida privada, pero creo que es fundamental plantear estas preguntas y analizar estos elementos, para poder tener una visión más completa y matizada de la figura de Khan Yaman. No nos quedemos con la imagen superficial del galán perfecto y exitoso que se nos presenta en las pantallas y en las revistas. Vayamos más allá y tratemos de entender al hombre que se esconde detrás de esa imagen cuidadosamente construida, con sus virtudes y sus defectos, sus inseguridades y sus anhelos. Y eso implica, entre otras cosas, entender su relación con su madre y cómo esa relación ha dejado una marca indeleble en su vida. Muchos fans han expresado su preocupación por Khan y por la influencia que su madre parece tener sobre él. Y aunque puede ser fácil juzgar a distancia y criticar las dinámicas familiares ajenas, creo que lo más importante es tratar de entender y empatizar con la situación. Todos tenemos nuestras propias dinámicas y nuestras propias dificultades, y lo que para algunos puede parecer una situación insostenible, para otros puede ser simplemente su forma de vivir y de entender el mundo. No se trata de justificar los comportamientos de Khan ni los de su madre, sino de entenderlos en su contexto y de tratar de ver las cosas desde su perspectiva particular. Y esta es, en esencia, la revelación un tanto oscura que quería compartir con ustedes. Una revelación que quizás no es tan oscura como podríamos pensar en un principio, pero que sí nos invita a reflexionar sobre cómo las relaciones familiares pueden influir en nuestras vidas y en la forma en que nos relacionamos con el mundo exterior. Una historia que nos recuerda que detrás de cada persona pública existe una historia privada, a veces compleja, dolorosa y llena de matices. Y que, en lugar de juzgar a la ligera, deberíamos tratar de entender y empatizar con el ser humano que se esconde detrás de la máscara de la celebridad. Bueno, hemos llegado al final de este análisis en profundidad sobre Khan Yaman y su madre, Gulden. Creo que hemos tocado puntos importantes que nos han ayudado a entender mejor la complejidad de su vida y la influencia que su entorno familiar ha tenido en su trayectoria vital. Hemos visto que detrás de la imagen del galán perfecto y exitoso, hay un ser humano con sus propias luchas internas y sus propios desafíos personales. Y que su relación con su madre, aunque controvertida y quizás problemática, es una parte fundamental de su historia y de su identidad. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, y que los haya hecho reflexionar sobre la importancia de las relaciones familiares en nuestras vidas. Recuerden que cada persona es un mundo y que no deberíamos juzgar a la ligera. Todos tenemos nuestras propias dinámicas y nuestras propias dificultades, y lo más importante es tratar de entender y empatizar con los demás. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Sus comentarios y su apoyo son muy importantes para mí. Los invito a que dejen sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre este tema. ¿Qué opinan sobre la relación de Khan y su madre? ¿Creen que esta relación ha influido en su carrera y en su forma de ser? ¿Qué consejo le darían a Khan si tuvieran la oportunidad de hablar con él? Sus respuestas son sumamente valiosas para mí. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos para que más personas puedan reflexionar sobre este tema, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas investigaciones y análisis. Recuerden que aquí siempre estamos buscando profundizar en los temas que nos interesan y desvelar las historias que se esconden detrás de las apariencias. Así que los espero en mi próximo vídeo. Hasta la próxima y gracias por su tiempo.